Hoy os quería hablar de la técnica de la flotación. Esta técnica se la debemos a John Celigi, que era un chileno neuropsiquiatra que trabajaba para la Armada de los Estados Unidos. Pero él no trataba personas, él se dedicaba a trabajar con delfines. Él pensaba que los delfines tenían un lenguaje superior al de los humanos para comunicar sentimientos. Y empezó a ponerse dentro de una piscina, él mismo, y empezó con tubo y gafas para experimentar la flotación. Y se ponía unos electrodos para registrar en un electroencefalógrafo los estados de conciencia por los que pasaba. Y escribió un libro explicando todo esto que se llamaba El centro del ciclón. Yo hace muchos años que leí este libro, pero en base a sus estudios se creó la cámara de aislamiento sensorial. Yo conocí a una persona que tenía una cámara de estas, pero cobraba 5.000 pesetas por una sesión dentro de la cámara. Y entonces para mí eso era mucho dinero y yo no podía permitírmelo. Luego evolucionó porque yo conocía gente que lo hacía y decía que no era perfecto porque había gotas porque tenía un líquido en su interior la cámara y entonces producía gotas que se quedaban en el techo y hacía un sonido, entonces que no era perfecto. Desde hace años esa cámara ya se sustituyó y simplemente lo que se hace es que se ponen piscinas con una alta densidad porque se les ponen sales y entonces la gente se tumba ahí. Pero yo tampoco he ido nunca a estos sitios. Entonces tuve la posibilidad, tuve el acceso a tener una piscina comunitaria y empecé haciéndolo como describía Lee en su libro, con tubo y con gafas, ¿no? Pero al poco tiempo me di cuenta de que era muy incómodo porque el tubo se llena de saliva y tienes que estar continuamente soplando para sacar la saliva. Entonces se me ocurrió ponerme un traje de neopreno y hacerlo boca arriba. Y la experiencia fue maravillosa. O sea, yo no tenía un electroencefalógrafo para estudiar los estados porque pasaba, yo no tengo ese tipo de recursos, pero tenía mis propias sensaciones para ver lo que sentía, ¿no? Entonces, a la media hora de estar tumbado boca arriba, noto como el agua cubre mis ojos, solamente la nariz. Entonces la sensación es de estar cayendo, pero que nunca acabas de caer, ¿no? Como si estuvieras cayendo por un espacio vacío y abandonarse, es una sensación de abandono. Y a la hora cuando ya a la hora salgo, y entonces la experiencia es como si mi cuerpo fuera totalmente nuevo. Es una experiencia muy gratificante. Sin embargo, lo he propuesto a personas, lo he intentado enseñar, no hay nada que enseñar porque no es simplemente es dejarse ahí y a personas que se lo han intentado mostrar pues no han podido estar más de 10 minutos. Pero yo las veces que lo he hecho me ha resultado una experiencia maravillosa. Lo único es que hay que buscar, como yo lo hacía en una piscina comunitaria, pues buscar momentos del día en que no haya nadie en la piscina. Entonces esos momentos los encontraba al amanecer, ¿no? Y lo estuve haciendo varias veces hasta que un día llegó el jardinero, que era el que se encargaba de medir el pH del agua, y entonces tiró ahí unos polvos y yo luego tenía un sarpullido en toda la línea de flotación, ¿no? Y entonces lo dejé de practicar, pero quedó registrado en mi inconsciente la experiencia esta, y yo creo que me ha seguido influyendo y facilitándome la meditación el resto de mi vida, ¿no?
como una experiencia muy gratificante. Si os fijáis, las personas muy religiosas dicen que cuando tienen muchos problemas lo que hacen es abandonarse a Dios, pero esto es desde una perspectiva mental. En cambio, en la flotación lo haces desde una perspectiva somática, desde el propio cuerpo, es todo el cuerpo el que se abandona. Entonces es una experiencia mucho más auténtica, mucho más potente. Y yo creo que no es una técnica que no tiene perjuicios, no dependes de nadie y bueno, lo único es tener esa capacidad de abandonarte, ¿no? Y es algo muy positivo. Cuando haces las cosas bien, el inconsciente me da un premio que es tener sueños bonitos. Tener sueños bonitos, el inconsciente no se deja sobornar por nada, y cuando el inconsciente nos da un regalo así, pues es un signo de que hemos hecho las cosas bien, ¿no? Pues no sé, hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchas gracias, dejarme algún comentario. Hasta luego.